¿Estamos ya preparadas para recibir la palabra? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Tiene ganas de recibir la palabra? Gloria a Dios. Vamos, lo vamos a tener que llamar. Me parece que tendríamos que abrir el micrófono y decirle, pastor, ya estamos listas, porque yo estoy en la oficina y él está adelante, así que si me está escuchando, creo que ya tendría que ir viniendo, pastor. Que le avisen. Bien, hermanas queridas, yo me conecto allá en mi casa ahora y lo dejo aquí a mi esposo. Dios le bendiga muchísimo y nos hable. Gloria al Señor. Bendiciones, amadas. ¿Cómo están las reinas? Ay, las reinas. Bendiciones, pastor. ¿Se la creen o no se la creen las de reinas o no? ¿Son reinas Sí, o no son reinas? Somos reinas. Muy bien, muy bien. El audio. Ya. Muy bien. De todas maneras que sí. Muy bien, muy bien. Dice el libro de Apocalipsis 1:6 que el Señor nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. A todos nosotros, a todos sus hijos nos hizo reyes y sacerdotes. Así que no es solamente un cumplido cuando digo cómo están las reinas, sino que lo digo realmente con toda la autoridad bíblica, ¿sí? Porque el Señor las ha hecho reinas, a todas ustedes. Gloria al Señor por eso. Hermanas queridas, gracias por la invitación, por esta segunda invitación en el año. No me invitan mucho, pero bueno. Oh, el año que viene, todos los miércoles. No era para tanto. No, muy agradecidas, hermanas, agradecido, hermanas, porque realmente me siento honrado de estar entre ustedes y de poder compartir la palabra de Dios a sus vidas. Realmente es una bendición, siempre es una bendición poder estar con ustedes y compartir lo que el Señor pone en nuestro corazón. El mensaje que he preparado para hoy, cuando el Señor lo puso en mi corazón, yo mismo me vi sorprendido al hacer el análisis. Cuando empecé a preparar el mensaje y hacer la investigación bíblica para el mensaje de hoy, realmente me vi muy sorprendido, muy sorprendido, porque hubo una cantidad de material y de información bíblica hablando de la mujer y de la importancia de la mujer y de la necesidad que Dios tiene de la mujer, que realmente me llamó muchísimo la atención. La cantidad de información que a veces no la mencionamos o no la tenemos en cuenta, ni los varones ni las mujeres, ¿sí? Ni los varones ni las mujeres. O sea, aquí las voy a incluir a ustedes también, porque a veces la mujer tampoco se da el lugar que Dios le da muchas veces dentro del cuerpo de Cristo, tampoco se da el valor a veces que el Señor le da a cada una de ustedes, por el solo hecho de ser formadas como mujeres en una sociedad machista, ¿sí? Una sociedad que lamentablemente pone en un lugar de preponderancia al varón y la mujer siempre queda como relegada, a tal punto que se usan dichos, por ejemplo, como cuando se quiere halagar a una mujer, se dicen cosas como, por ejemplo, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. ¿Han escuchado ese dicho? Bien, pero la Biblia no enseña que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. La palabra de Dios dice que la mujer está al lado del hombre, no detrás del hombre, sino al lado del hombre, en igualdad de condiciones y de valor, ¿sí? Y cuando hay una mujer al lado del hombre, una mujer de Dios, hace que el hombre brille y hace que el hombre sea un gran hombre. Eso dice la palabra de Dios en Proverbios 31, ¿sí? Cuando habla de la mujer virtuosa. Cuando allí la palabra del Señor habla de esta mujer maravillosa con tantas virtudes, dice que el esposo es alabado por todos por la mujer que tiene. O sea, que nosotros somos engrandecidos por las esposas que tenemos, ¿sí? Realmente el valor de una esposa, el valor de una mujer, el valor de la mujer para el Señor es sumamente importante, ¿sí? Ustedes saben que hasta he sido acusado de feminista por ahí, porque nosotros en nuestra iglesia damos un lugar muy especial a la mujer, porque creemos, no es una posición personal, sino que creemos que realmente Dios le ha dado esa posición a la mujer y por eso respetamos a la mujer
al ministerio que la mujer puede desarrollar dentro de la Iglesia de Jesucristo, a la función y el rol que la mujer puede cumplir en la extensión del reino de Dios en la tierra, y toda la gracia, la unción y el poder de Dios sobre la vida de una mujer que entiende que es reina y sacerdotisa, ¿sí? Como dice Apocalipsis 1:6. Entonces, realmente cuando me han mencionado de alguna manera como feminista, bueno, doy gracias al Señor si esa etiqueta me cabe, porque respeto a la mujer y porque respeto su lugar dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Creo en lo personal que si no fuera así, no tendría inclusive la esposa que tengo, ¿sí? Si no fuera así, si yo no respetara a la mujer y si no respetara su lugar dentro del cuerpo de Cristo, no tendría la esposa que tengo, tan valiosa, tan preciosa en el Señor, porque a ella se le ha dado su lugar, ¿sí? Y se ha respetado su función y su ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, eso creo que ante los ojos de Dios, según la palabra de Dios, es muy valioso y es muy respetable, ¿sí? Vamos a compartir hoy entonces el mensaje de la palabra del Señor y yo creo que nos vamos a asombrar todos. Creo que nos vamos a asombrar, al menos yo en lo personal, como les dije y les compartí, me asombró de manera muy, muy grata. Fue una grata sorpresa ver la cantidad. No le voy a compartir todos los versículos bíblicos y los textos bíblicos que hablan acerca de la mujer y la importancia de la mujer en la familia, en el matrimonio, en la iglesia y en todos los estados en que la mujer se puede encontrar. Pero vamos a compartir algunos que son muy importantes, pero tremendamente importantes, de una manera increíblemente importantes, ¿sí? Y creo que nos van a ayudar a revalorizar y a revalorizarse cada una de ustedes en Cristo Jesús, ¿sí? Que cada una de ustedes puedan verse en el Señor y verse como Dios las ve. Esto es lo importante, ¿sí? Porque a veces yo me miro al espejo y por ahí no me agrada mucho lo que estoy viendo, ¿sí? Ya cada vez veo más arrugas, más canas, algunas libras de más, y como que no nos gusta mucho. No, dice Vic. No nos gusta mucho por ahí lo que vemos en el espejo. Pero el Señor nos ve de una manera tan distinta y nos valora de una manera tan distinta a todos, tanto a varones como mujeres, que a veces, si no lo tenemos en cuenta y nos olvidamos de eso, nos olvidamos de cómo Dios nos ve, comenzamos a funcionar de acuerdo a cómo nos vemos nosotros, ¿sí? Comenzamos a funcionar de acuerdo a cómo nosotros nos vemos. Aquí hay una famosa actriz en Argentina que tiene una programación en un canal muy, muy reconocido aquí en Argentina. Se llama Almorzando con Mirta Legrand. No sé si han visto alguna vez han escuchado alguna vez ese programa, Almorzando con Mirta Legrand, ¿sí? Esta mujer, una mujer ya muy adulta, en este momento debe tener 92 o 93 años más o menos, y ella conduce el programa con una lucidez tremenda. Ella siempre está muy pituquita, muy arregladita, es una mujer muy bonita, y ella cuando termina el programa siempre dice esto: recuerden esto, que como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. ¿Sí? Es un dicho que ella tiene al final del programa y que generalmente casi siempre lo cita cuando termina el programa. Si te ven mal, te maltratan. Ahora, el punto, y eso tiene algo de cierto, por supuesto, la sociedad secular tiene ese tipo de visión de la vida, lamentablemente. Cuando a una persona la ven mal, o mal vestida, o mal trazada, o mal combinada la ropa, es como que siempre hay una mirada prejuiciosa hacia esas personas, ¿no? Desde la sociedad secular, que muchas veces es muy hedonista, muy, muy egocéntrica, y busca elevar ciertos valores estéticos, exacerbando los valores estéticos, cuando el valor de la persona no está en la estética de la persona, sino en lo que la persona es como persona, ¿sí? Entonces, esto de si te ven mal, te maltratan, yo lo daría vuelta hacia nosotros. Si nos vemos mal, también podemos caer en maltratos hacia nosotros mismos, ¿sí? Maltratarnos nosotros mismos, no dándonos el lugar que el Señor nos da. Por eso es tan importante vernos como Dios nos ve, tratarnos como Dios quisiera que nos tratáramos, ¿sí?
amarnos como el Señor quiere que nos amemos, porque recuerdan, cuando hemos hablado de los 5 valores que un cristiano tiene que respetar a lo largo de su vida, uno de los valores es el yo, el yo. Primero Dios, luego yo, y luego familia. ¿Y por qué luego familia y no antes? Porque la palabra del Señor dice que debo amar a mi prójimo como a quién, como a mí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el primero que se tiene que amar para poder amar bien al prójimo? Yo mismo. Nosotros mismos somos los que tenemos que amarnos para que de esa manera como nos amamos, podemos amar a los otros. Cuando usted no se ama, cuando nosotros no nos amamos, nuestro amor hacia los demás y la expresión de nuestro amor hacia los demás también es un amor imperfecto, es un amor que carece, ¿sí?, de ciertas cosas importantes en esa expresión de amor al prójimo. ¿Por qué? Porque no nos estamos amando nosotros bien. Pero cuando nos amamos, cuando nos respetamos, cuando nos queremos nosotros mismos, sin egocentrismo, sin elevarnos de forma egocéntrica, sino dándonos, como dice la palabra de Dios, ni más ni menos valor de lo que somos. Y vaya que somos importantes. Y vaya que tenemos un valor importante y grandioso. De tal manera nos amó Dios, dice su palabra, que ha dado a su único Hijo. Ese es el valor de cada uno de nosotros. Siempre digo que, tratando de explicar de alguna manera esto del valor que tenemos nosotros como hijos de Dios, entendiendo que la salvación es individual, entonces, si la salvación es individual, encaja perfecto con aquella parábola que el Señor en la que el Señor habla acerca de un pastor que tenía 100 ovejas y una se fue del rebaño. ¿Sí? ¿Y qué hizo el buen pastor? Fue en busca de esa oveja perdida y puso en riesgo su vida por los animales salvajes que podían atacar a la ovejita y al pastor, pero la trajo finalmente otra vez al rebaño. ¿Sí? Entonces, en este caso, obviamente que está hablando allí del Señor Jesucristo, que fue el que dio su vida, el que vino a dar su vida en la cruz del Calvario para rescatar a esa ovejita perdida. 99 tenía seguras, pero una solita se descarrió. Podría haber pensado el pastor, bueno, me quedan 99, una casi ni se nota, ¿sí?, que falta en el rebaño. Total tengo 99, ¿para qué me voy a arriesgar a ir a buscar una sola? Sin embargo, la palabra del Señor dice que el buen pastor su vida dio por las ovejas, por cada una de ellas. Entonces, si lo pensamos de esta manera, imagine este cuadro. Hace 2000 años atrás, cuando el Señor dijo, llegó el momento de ir a salvar lo que se había perdido, la humanidad. Y el Señor mira hacia la tierra y supongamos que en aquel momento solamente había una persona en la tierra. Una sola persona en la tierra, no más. Hubo una explosión nuclear y no quedó ni el gato, ¿sí? Se murieron todos, no quedó nadie. Uno solo solamente quedó aquí en la tierra. ¿Qué cree usted? ¿Qué habría hecho el Señor? ¿Habría venido por esa sola persona que quedó en la tierra a dar su vida? Según lo que vemos en esos textos bíblicos, claro que sí, claro que sí. Por una sola el Señor habría venido, porque la salvación es individual, la salvación es personal, y porque el buen pastor su vida da por la oveja, no por las ovejas solamente, sino por la oveja dio su vida, por una solita oveja. Ahora entonces, si esa solita oveja, hace 2000 años atrás, después de esa explosión nuclear, donde no quedó nada, esa solita oveja, ¿eras tú? Ahora pregunto, si tú eras esa solita oveja, ¿habría venido el Señor a morir por ti? ¿Sí o no? ¿Te lo merecías? No. Ninguno nos merecíamos eso. Pero Él lo hizo individualmente por cada uno de nosotros. Tremendo eso. Tremendo, impresionante, el amor de nuestro Dios. Esta forma de ver el valor de nosotros, de nuestras vidas, ¿sí?,
es para que usted comience a abrir sus ojos y a valorizarse como el Señor quiere que se valorice. Quizás este mundo te desvalorizó, este mundo te rechazó, este mundo te trató de incapaz, este mundo te dijo no puedes, este mundo te dijo que no debes, este mundo te dijo no toques, no hagas, no alcances, no digas, no proyectes, no eres capaz, te rechazó, te subestimó, te menospreció, te trató con vileza, como si fueras algo vil y menospreciable. Quizás este mundo te trató de esa manera. Quizás la historia de tu vida, en la historia de tu vida hay muchas situaciones que contar relacionado con estas palabras tan duras que acabo de mencionar. Quizás las hay. Ahora vamos a ver cómo ve el Señor a sus reinas. Cómo valora el Señor a sus reinas. Eso vamos a ver en la palabra. A la mujer. Cómo el Señor tuvo en cuenta a la mujer. No para que esté detrás de un gran hombre. Vamos a ver a la mujer en unos roles impresionantes a lo largo de toda la historia de la Biblia. El título del mensaje es: Mujer, ¿sabías que Dios tiene necesidad de ti? ¿Cómo es esto de que Dios tiene necesidad de la mujer? Es muy fuerte esa frase. Dios tiene necesidad de la mujer. Es muy potente y eso es lo que vamos a ver esta tarde. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, como les dije, el título es Mujer, ¿sabías que Dios tiene necesidad de ti? Como dije, es un término muy fuerte. Esta palabra necesidad, de necesario, de la palabra necesario, decir que somos necesarios para Dios es muy fuerte porque entendemos que Dios es todopoderoso, que Él, en definitiva, no tendría necesidad, entre comillas, de nosotros. Sin embargo, vamos a sorprendernos, como les dije, en ver que la palabra de Dios muestra, en este caso puntualmente en la mujer, la necesidad que Dios tuvo de ella desde el principio de la creación. Así que vamos a analizar este punto a partir de la siguiente placa. Contextualizando primero, buscando primero el significado de esta palabra, la palabra necesario, el término necesario. El término necesario se utiliza especialmente hablando de una persona o un elemento que hace falta convenientemente para algo, que es indispensable, obligatorio, forzoso, ineludible, preciso e inexcusable, ha de ser o suceder que una cosa se usa como la parte contraria que hace funcionar a la primera. No se preocupe que ya les voy a ir explicando esta definición, esta es la definición de la palabra necesaria. La parte contraria que complementa a una cosa o persona. Es la raíz, es la misma raíz etimológica de la palabra hebrea neged para la palabra idónea, ¿sí? Que aparece en Génesis 2:18. Fíjense, cuando dijo Dios en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esa palabra idónea que utiliza allí la palabra del Señor, la Escritura, es la palabra hebrea neged, ¿sí? Allí ustedes pueden ver lo que está escrito allí con el código Strong, en la concordancia Strong, que es donde habla acerca del significado de las palabras en la Biblia, ¿sí? Allí la palabra neged significa opuesto enfrente. O sea, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una opuesta que esté enfrente. Le haré una opuesta que esté enfrente. Esto habla de complementar al hombre, ¿sí? Algo contrario al mismo tiempo que lo es, se complementa con el otro. Son parte de una misma cosa. Es una unidad compuesta. Es una unidad compuesta.
es necesaria, ¿sí? La palabra necesario, fíjense que acá en esta partecita dice que una cosa se usa como parte contraria que hace funcionar a la primera. O sea, la primera, una parte, no funciona sin la otra parte. Eso fue lo que dijo Dios en Génesis. No es bueno que el hombre esté solo, necesita otra parte, una parte contraria, una parte que se lo oponga y que esté enfrente, pero que al mismo tiempo se complemente, que sea contraria en el aspecto sexual, por ejemplo, ¿sí? Para que puedan fructificar. Entonces Dios le hizo al hombre una ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Necesita de la mujer, dijo Dios. Él está necesitando algo que sea idóneo, algo que sea neguet, algo que esté enfrente y que sea contrario y opuesto. Eso le va a ser útil al hombre. Eso es algo idóneo, ¿sí? Y en el diccionario RAE, la palabra necesario dice así: dicho de una persona o una cosa que hace falta indispensablemente para algo, que debe ocurrir, hacerse, existir o tenerse para la existencia, la actividad o el correcto estado o funcionamiento de alguien o algo. Eso es algo necesario. Fíjense que dice, dicho de una persona o cosa, es decir, una cosa puede ser necesaria, como también una persona puede ser necesaria, ¿sí? Y necesaria indispensablemente para algo. ¿Para qué? Para que la otra parte funcione como tiene que funcionar, ¿sí? Para que la otra parte se complemente con esta otra y ambos en una unidad compuesta, siendo dos en uno, puedan funcionar en el diseño de Dios, ¿sí? Esto era lo que Dios estaba queriendo diseñar en los primeros días de la creación, cuando crea al primer hombre y a la primera mujer. Vio entonces Dios que la mujer era necesaria. La palabra necesario, de la misma raíz hebrea deidonia, de la palabra hebrea neged, que significa lo mismo, necesario, algo que está contrapuesto y necesario al mismo tiempo, que se complementa con la otra parte, ¿sí? Es decir, que no habría habido humanidad, no habría existido la humanidad si solo Dios hubiese creado a Adán. Era necesaria la mujer, crear la mujer para que existiera una humanidad, ¿sí? Ahora, fíjense que una de las cosas que me llamó mucho la atención es que cuando leí el capítulo 1 de Génesis completo, porque mi primera pregunta fue, ok, ¿y desde qué momento aparece lo femenino en la creación? ¿Sí? ¿Desde qué momento aparece lo femenino y lo masculino en todo caso? Una posición y la contraposición de esta. Resulta que en el primer versículo de la Biblia, Dios ya hace aparecer lo femenino y lo masculino. Fíjense que dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que ya aparece inmediatamente lo femenino, la tierra, ¿sí? Como también muchas culturas le llaman la madre tierra, ¿sí? Aparece la tierra como el primer factor femenino de la creación. El primer factor femenino de la creación. Permítanme, estoy buscando ahora en Génesis. En Génesis 2. Estoy buscando un versículo porque me llama la atención esto, que casi siempre aquellas personas que quieren sostener algo, por ejemplo, la preeminencia de lo masculino, podríamos decir, porque aparece primero los cielos y después la tierra, ¿sí? Entonces, alguien perspicaz quizás quisiera inclinar el versículo bíblico a hacerle decir algo que el versículo no dice, ¿sí? Pero, por ejemplo, bueno, Dios puso primero lo masculino y después lo femenino, ¿sí? Pero resulta que en el capítulo 2 de Génesis, en el capítulo 2, versículo 4, dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. O sea, en el segundo capítulo invierte
y aparece primero lo femenino y después lo masculino, ¿sí? Como si Dios supiera que hay gente que tiene esa habilidad de inclinar la palabra de Dios hacia a querer que diga algo que no dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, es como que Dios pone en igualdad de condiciones lo femenino y lo masculino, en la misma igualdad de condiciones. Ahora, les dije que me llamó la atención algo en el capítulo 1, y fue que si ustedes leen todo el capítulo 1, van a ver que lo femenino da lugar a lo masculino. Lo femenino da lugar a lo masculino. A medida que va Dios creando las cosas, va apareciendo lo femenino y lo femenino va dando lugar a lo masculino. Por ejemplo, dice, y fue la mañana y la tarde el primer día. O sea, para que hubiese el primer día, primero tuvo que haber una mañana y una tarde. Dos femeninos para que apareciera un masculino. Así se repite en toda la creación prácticamente. Lo femenino, todo un lugar preponderante. Ahora, dijimos que Dios tenía en su diseño de creación crear la familia, la humanidad, la familia que Él mismo quería adoptar como suya propia, ¿sí? Quería crear esa humanidad. ¿Pero alcanzaba con Adán solo? ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. No me alcanza, ¿sí? No me alcanza. Entonces, se hizo necesaria una mujer. Se hizo necesaria una mujer. Para poder llevar a cabo el plan de Dios, se hizo necesaria una mujer. Esta mujer llamada Eva, la primera mujer llamada Eva. ¿Por qué la llamó Eva a esta mujer? Adán. Fíjense lo que dice el verso 20. Dice, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eso es lo que significa la palabra Eva precisamente. Significa madre de los vivientes o dadora de vida. Dadora de vida. Madre de los vivientes o dadora de vida. ¿Sí? Entonces, fue necesaria la mujer. Fue necesaria la mujer para que el plan de Dios de masificar a la humanidad y hacerla que se multiplique y llene la tierra, era necesaria la matriz, era necesaria la mujer. Sin la mujer era imposible llevar a cabo el plan. Y ya desde este momento, si yo fuese mujer diría, wow. Dios, para llevar a cabo un plan, necesita de mí como mujer. Y qué tremendo plan. Multiplicar a la humanidad sobre la tierra. Qué plan más maravilloso le dio Dios a la mujer desde el principio. Ahora, resulta que el hombre cae en pecado en el capítulo 3 de Génesis y por lo tanto, aquellos que me han escuchado estos días atrás predicar acerca de cómo Dios proveyó desde antes de la fundación del mundo, el Salvador del mundo, ¿sí? Como está escrito en Apocalipsis 13:8, allí en Apocalipsis 13:8 dice claramente que Dios desde antes de la fundación del mundo ya había inmolado a su Hijo para la salvación del mundo. Es decir, a Dios no se le escapan las cosas de la mano, ni Dios va solucionando sobre el problema o sobre la crisis, va solucionando las cosas. No, como Él tiene la virtud de la presciencia, que significa conocer los eventos futuros antes de que estos sucedan, al saber Él que la humanidad iba a caer de su gracia, iba a desobedecer, Dios ya lo sabía, entonces Dios ya se había provisto del Salvador. Ya Dios en la eternidad había ideado todo el plan de salvación para la humanidad antes de que la humanidad existiese. Dios prometió que su Hijo le pisaría la cabeza a la serpiente en Génesis 3:15. Allí Dios está anunciando algo que iba a pasar en el futuro. 4000 años más tarde iba a suceder esto, ¿sí? Pero ya Dios lo tenía planeado y no fue algo que surgió así espontáneamente, sino que Dios en su eterno plan ya había diseñado esto que le dijo a la serpiente. Cuando el hombre, Adán y Eva, caen en pecado, en Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Permítame que les explique esto, por favor, un poquito. Cuando Dios le habla a la serpiente, en ese momento ya Adán y Eva habían tomado del fruto prohibido
y habían roto su relación con Dios por la desobediencia, ¿sí? Entonces el Señor no se la tomó con la mujer, no se la agarró con la mujer, porque Eva fue engañada, dice la palabra de Dios. Eva, si usted lee el relato completo de Génesis, va a ver que cuando Dios dijo que no comieran de ese fruto, que les prohibía comer de ese fruto, se lo dijo al varón, cuando Adán estaba solo. Después fue creada Eva. Por lo tanto, el varón, al no cumplir su función de transmisión, de conocimiento y de los mandatos de Dios y demás, ¿sí?, hizo que su mujer cayera en este engaño. Esto fue producto, por eso la Biblia dice que Eva fue engañada. Ahora, ¿qué ocurre? Que el Señor, en vez de agarrársela con Eva, ¿sí?, se las agarra con Satanás, que fue el que causó la caída, el que provocó la caída del hombre allí en el huerto del Edén, y le dice a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. No dice entre ti y el varón, dice específicamente entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, alguien que nacería de mujer solamente sin la intervención de un varón, sería el que le pisaría la cabeza a la serpiente. ¿Quién fue el único hombre de la historia de la humanidad que nació solo de la mujer sin intervención de varón? El Señor Jesucristo, que nació de la Virgen María, ¿sí? Para lo cual Dios necesitó, una vez más, necesitó a la mujer para traer al Salvador a este mundo, para traer a su Hijo a este mundo. Prescindió del hombre, pero necesitó una mujer. No necesitó al varón, pero sí, otra vez la mujer entra en escena. Dice en Isaías 7:14, 760 años antes de Cristo, antes de que Cristo viniera a este mundo, el profeta Isaías, haciendo mención de aquella vieja promesa de Dios en Génesis 3:15, de que el hijo de la mujer le pisaría la cabeza a la serpiente, el profeta Isaías comienza ahora a revelar cómo vendría ese Salvador a este mundo, cuando dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Sí? Ok, entonces aquí vemos que Dios sigue insertando en la historia de la humanidad y de la salvación del mundo, nada más ni nada menos que de la salvación del mundo, sigue necesitando a la mujer, no así al varón. ¿Por qué? Porque esto que profetizó Isaías 760 años antes vino a cumplirse en la vida de María. Dice el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4, allí dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, no antes ni después, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, sin intervención del varón. Otra vez, repito, aquí no estamos ni menoscabando, ni menospreciando, ni bajándole el precio al varón, ¿sí? No estamos haciendo eso. Estamos aquí analizando el rol que Dios le dio a la mujer en la historia de la humanidad y en la historia de la salvación del mundo, cómo Dios hizo que la mujer cumpliera un rol fundamental, necesario para la salvación de la humanidad. Ahora dice que este hijo, nacido de mujer, nació bajo la ley. ¿De qué ley está hablando? Cuando dice que nació bajo la ley. Pues esta ley a la que se refiere el apóstol Pablo aquí en Gálatas 4:4 es la ley de Moisés. Jesús nació bajo la ley de Moisés. A esta ley se refiere este pasaje. Moisés, aquí vamos a cambiar, vamos a salir de la esfera del plan de salvación y vamos a ir al tema de la ley, ¿sí? Y vamos a ver la importancia de la mujer en la aparición de la ley también, ¿sí?
para que este hombre, Moisés, pudiera completar su propósito y su ministerio para Dios, fueron necesarias, otra vez, necesarias mujeres. Mujeres. Si no hubiese habido la intervención de ciertas mujeres en la vida de este hombre jamás podría haber llevado a cabo el plan y el propósito de Dios para su vida. Ahora, ¿qué importancia tiene la aparición de la ley? Según el libro de Gálatas, capítulo 3, cuando habla del propósito de la ley, dice que la ley es como un ayo que nos lleva a Cristo. Un ayo en el Antiguo Testamento o en la Antigüedad era un tutor, ¿sí? Alguien que guiaba a los niños, un adulto que estaba al cuidado y la protección de los niños en la casa y los guiaba y les enseñaba todas las cosas necesarias para la vida. Entonces, la ley vino a ser tan importante porque ella nos lleva a Cristo. Ella nos muestra primero nuestro estado de rebelión contra Dios, nuestro estado pecaminoso, porque nos vemos en la ley, nos miramos como en un espejo en la ley y nos encontramos pecadores porque hemos quebrantado tantos mandamientos de Dios. Entonces, la ley primero nos hace ver nuestro estado para que busquemos en Cristo la gracia salvadora, santificadora, restauradora, nos lleva a Cristo para alcanzar salvación. Por lo tanto, la venida de la ley a la humanidad, que ha sido utilizada, la ley de Moisés ha sido utilizada como la base fundamental de las constituciones de los países democráticos de todo el mundo. Yo no sé si usted sabe eso, que, por ejemplo, en Sudamérica, en Centroamérica, las constituciones de nuestros países, aquí en el occidente, todas las constituciones prácticamente están basadas en la Constitución de los Estados Unidos. Se utilizó como base la Constitución de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos utilizaron los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, para a partir de ahí hacer la Constitución nacional. ¿Sí? Fíjese usted cómo la ley de Dios ha estado trabajando en hacer de la humanidad cada día una mejor humanidad. Si no hubiese ley, imagínense lo que sería este mundo sin ley. Sería terrible. Sería terrible. Bien, todo esto fue gracias a que Dios utilizó a este hombre llamado Moisés. Pero para que este Moisés viniera a la escena humana, fueron necesarias las mujeres. Si leemos, aquí tomé solo algunos textos del libro de Éxodo donde cuenta la historia de Moisés desde sus orígenes. Vamos a tomar solo 3 textos que hablan acerca de mujeres parteras, la mamá de Moisés y la hija de Faraón. 3 tipos de mujeres que tuvieron que ver directamente con la aparición de Moisés en este mundo, la crianza de Moisés, la formación de Moisés, ¿sí? Y la salvación del mismo Moisés por causa de que había un mandato del rey de Egipto en aquel entonces, que todos los hijos varones de los israelitas que nacían en aquel tiempo debían ser muertos. Es decir, que Moisés nació con una sentencia de muerte sobre él. Moisés debería haber muerto, según la ley del rey de Egipto en aquel entonces, del faraón. Ahora fíjense ustedes en lo que dice la palabra. Éxodo 1:17 dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Porque lo que quería el faraón era que las parteras, dice el texto bíblico, que el faraón les dijo a las parteras: ustedes miren el sexo del niño, si es nena, déjenla vivir, pero si es varón, lo liquidan, lo matan, ¿sí? Era una sentencia de muerte que dio el faraón porque ellos tenían miedo de que se siguieran multiplicando los varones israelitas y crecieran de tal manera, porque ya eran muy numerosos, de tal manera que se levantaran contra Egipto y dominaran en una batalla, en una guerra, ¿sí?, a Egipto y subyugaran a Egipto. Entonces ellos quisieron que Israel dejara de tener varones. Ahora, dice Éxodo 2:1, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo.
Aquí está hablando de Moisés, es decir, Moisés de la familia de los levitas. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. La mamá lo tuvo escondido, lo vio y lo vio tan precioso. A Moisés dice, a ese bebé, esa preciosura, lo vio tan hermoso su hijito que ella lo guardó, lo reservó, lo cuidó, por 3 meses lo tuvo escondido. ¿Sí? Pero a los 3 meses ya no podía seguir escondiéndolo. Entonces, ¿qué ocurrió? Esta mujer, confiando en que Dios tenía un plan para ese niño, lo puso en un, como hoy justamente se le dice Moisés, a esas canastas que se hacen de mimbre, ¿sí? Porque justamente allí en la palabra dice que esta mujer tejió algo parecido a esto como para poder al niño allí flotando y lo puso en las aguas del río para que Dios le diera destino a ese niño, que Dios lo cuidara y proveyera un destino para ese niño. Lo puso sobre las aguas, ¿sí? Ahora, justamente más adelante en el río estaba la hija del faraón con el séquito de doncellas que la acompañaban y encontraron a este niño flotando en las aguas. Y la hija de faraón se enamoró de ese niño y dijo, llamen a una de las mujeres de Israel para que me lo críe y yo quiero adoptarlo como hijo mío. Por eso Éxodo 2:10 dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón. ¿Quién era ella? Fíjense qué casualidad. Era la mamá biológica de Moisés. O sea que Dios no solo proveyó una salida, sino que cuando fueron a buscar una mujer para que criara a Moisés, dieron con la madre de Moisés, que fue quien lo crió. Y cumpliendo con el mandato de la hija de faraón, dice que lo trajo a Moisés, una vez que Moisés creció, lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y así fue que Moisés durante 40 años se cría en el palacio del faraón, ¿sí? Con todos los conocimientos de Egipto y demás, preparando Dios el corazón de Moisés con tremendos conocimientos y demás como un líder influyente para la sociedad israelí, porque después Moisés iba a ser llamado por Dios para ser el libertador del pueblo de Israel de la tierra de Egipto y sería quien llevaría a Israel a la tierra prometida. O sea, un hombre con un propósito de Dios impresionante. Un hombre con un propósito de Dios, con un diseño de Dios para su vida glorioso. Un hombre tremendo que fue utilizado por el Señor para marcar la historia de la humanidad, para traer a la humanidad el conocimiento de la ley de Dios, de la ley moral que nos lleva hoy a Cristo. O sea, Moisés es uno de los hombres más importantes de la historia de la humanidad. Pero no hubiese sido posible que Moisés cumpliese con ese rol, con su ministerio y con el propósito que Dios le había dado, sin que estas mujeres intervinieran en su vida. O sea, Dios necesitó a las parteras, necesitó a la mamá y necesitó a la hija de Faraón para que su plan se llevara a cabo como él quería. Díganme ustedes si no es impresionante esto. Cómo Dios escogió a la mujer y le dio este lugar y este rol tan importantísimo en la vida de la humanidad. Desde el principio mismo, Dios prometiendo que la salvación vendría por la línea sanguínea de la mujer. Por la línea sanguínea de la mujer, sin la intervención de varón. Luego Dios levanta a este hombre, Moisés, que viene a ser un tipo de Cristo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Un libertador para el pueblo de Dios. Para que este hombre viniera a esta tierra, fue necesario la intervención de estas mujeres. Para que Cristo viniera a esta tierra, fue necesaria la intervención de María. La mujer, todo el tiempo la mujer en el plan de Dios, pero no en cualquier plan. No estamos hablando de un plan, no sé, de conquista de la tierra, de batallas y de guerras, como se habla mucho en la Biblia, en el Antiguo Testamento. No estamos hablando de ministerios masculinos en el Nuevo Testamento. No, estamos hablando nada más ni nada menos que de la salvación de la humanidad. Que Dios
se proveyó de la mujer, necesitó a la mujer para salvar a toda la humanidad. Primero, la necesitó para multiplicar a la humanidad sobre la tierra. Luego, necesitó a la mujer para traer al Salvador del mundo a esta tierra. Luego, utilizó a la mujer, se le hizo necesaria a la mujer para poder cuidar a este varón que trajo la ley de Dios a la tierra, a Moisés. Es algo impresionante. Habiendo llegado ahora al final de la vida de Moisés, Moisés muere y toma el liderazgo del pueblo de Israel su servidor llamado Josué. Josué toma el liderazgo del pueblo de Israel, a quien Dios llama. Lo podemos leer en Josué capítulo 1, cuando Dios llama a Josué y le dice: Josué, ha muerto mi siervo Moisés, ahora tú repartirás la tierra a los hijos de Israel. Tú te encargarás de que Israel entre en la tierra y la posea. Tú la repartirás a todas las tribus de Israel. ¿Sí? Fue necesario entonces que Moisés partiera para que comenzara un nuevo tiempo para el pueblo de Dios. Ahora, Dios usó en estas batallas de conquista en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, Dios usó a 3 hombres primordialmente, 3 hombres. Durante 175 años usó a estos 3 hombres. Primero Josué, luego a Ahod y luego a Samgar. ¿Sí? ¿Quiénes eran estos hombres? Estos 3 hombres fueron, primero, Josué, el líder que Dios levantó en lugar de Moisés, y fue el que cruzó el río Jordán y los metió en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, a Israel. Cuando muere Josué, Dios levanta al primer juez. Al principio Israel no tenía reyes, tenía jueces. Por eso ustedes van a encontrar en sus Biblias, después del libro de Josué, van a encontrar el libro de jueces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí cuenta la historia de cómo Israel fue conquistando la tierra, dirigido el pueblo de Israel por estos caudillos, ¿sí? Por estos jueces. Ahora, después de Josué, Dios levanta a Ahod como juez, como líder, como caudillo para seguir conquistando la tierra, y luego a Samgar. En ese tiempo, cuando muere Josué, ¿qué pasó con Israel? Fíjense lo que ocurrió con Israel. Dice el versículo 8 del capítulo 2 de Jueces. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, la primera generación, la que salió de Egipto, murió en el desierto. Esto lo he predicado estos días atrás. Los que estuvieron el domingo recordarán esto, ¿sí? La primera generación murió en el desierto. La segunda generación, que fue la que nació en el desierto, todos los menores de 40 años, fueron los que entraron a la tierra prometida. Pero ahora, cuando muere Josué, ya había muerto esta segunda generación y se levantó una tercera generación, ¿sí? ¿Y qué dice el texto bíblico? Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel, salvándolos de Egipto. Qué mal que esto haya sido así. ¿Qué había fallado? Había fallado la tradición oral de comunicar como Dios les había mandado. Comuníquenle a sus hijos y a los hijos de sus hijos cómo Dios los sacó de Israel, cómo Dios les entregó leyes en el desierto, todo eso que había hecho Dios con ellos. Esta tercera generación no tenía conocimiento de que había sucedido tal cosa. Qué terrible, porque cuando las generaciones nuestras no saben ni tienen los testimonios de Dios con los padres, esas generaciones luego se pierden el rumbo espiritual porque no tienen el testimonio de Dios en sus vidas. Fíjense el verso 11 lo que dice. Después que muere Josué, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, es decir, se volvieron a la idolatría y dejaron a Jehová
y adoraron a Baal y hasta Astarot, que eran ídolos de la tierra de Canaán. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ellos venían mientras tuvieron a Jehová como su Dios, venían avanzando y conquistando la tierra, pero cuando abandonaron a Dios, dejaron de prosperar en la conquista de la tierra prometida. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. Mira, podemos tener contrariedades en la vida, podemos tener desavenencias, podemos tener situaciones conflictivas en la vida o crisis en la vida, pero que Dios se te ponga en contra, eso sí que es un problema serio, ¿eh? Y dice que aquí Dios se le puso en contra a ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Sí? ¿Dónde se lo había dicho Dios? En Deuteronomio capítulo 28. Si ustedes leen el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28 dice las consecuencias de la desobediencia. Y allí dice precisamente que los enemigos acabarían con el pueblo cuando el pueblo se entregara a la idolatría. Es decir, Dios les había advertido que no cometieran tal pecado, porque si no, sufrirían estas consecuencias. Entonces el pueblo de Israel fue grandemente afligido y contrariado por Dios mismo. Terrible, terrible situación la del pueblo de Israel. Fue tanto el sufrimiento de Israel que ya los hombres no tenían valor para la guerra, ni para luchar por sus sueños de conquista. Ni siquiera alguno de ellos fue capaz de levantarse como caudillo o líder. Quedó totalmente decapitado el pueblo de Israel, quedó sin cabeza, quedó sin líder. Murió el último líder, Samgar, y Israel cayó en cautividad de los enemigos, y ya no tenían fuerzas para levantarse, estaban débiles, debilitados, perdidos en el camino, confundidos, no sabían qué hacer. Nadie se atrevía a tomar el liderazgo, nadie se atrevía a ser caudillo en Israel, nadie tenía el valor de hacerlo. Pero Dios quería mostrar su gloria sobre Israel una vez más. Dios quería mostrar su gloria, su misericordia y su amor hacia su pueblo una vez más. No quería que su pueblo sucumbiera bajo el yugo de los enemigos. El problema de Dios era que no había ni un solo varón disponible para eso. No había un solo varón con valor, con fuerzas, con la fuerza moral y espiritual para poder entrar en ese propósito de liberar a Israel de los enemigos. ¿Qué necesitó Dios? Otra vez, una mujer. Una mujer que vino a ser como madre para Israel. Una mujer que gobernó a Israel. Una mujer que guió a Israel a juicio y equidad. Una mujer que profetizaba al pueblo de Israel. Es decir, era la boca de Dios para su pueblo. Una mujer que los capitaneó, los lideró en batalla y en victoria contra los enemigos. ¿De qué mujer estamos hablando? Fíjense qué mujer tan impresionante esta. Todo esto fue esta mujer para Israel. Fue madre para Israel, fue gobernadora de Israel, fue la que guió a Israel a la verdad y a la justicia, fue profeta para Israel, profetiza para Israel, y los capitaneó, los guió en batalla y los llevó a la victoria. Bien, veamos. ¿Quién es esta tremenda mujer? Dice, capítulo 4, verso 1, después de la muerte de Ahod, recuerdan que Ahod era uno de los jueces, ¿sí? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Estos eran tremendos. Cuando muere Josué, ¿qué hicieron? Hicieron lo malo. Muere Ahod, otra vez hicieron lo malo. Cada vez que se quedaban sin líderes y sin jueces en el pueblo de Israel, se perdían, se extraviaban detrás de la idolatría. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim.
Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¡Qué tremendo! Por 20 años habían estado bajo el yugo de este opresor de Sísara. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Una mujer. No había hombre que quisiese tomar el liderazgo del pueblo. Dios necesitó una mujer para hacer lo que vamos a leer en adelante. Dice que esta mujer gobernaba, dice el verso 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Sedés de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? ¿No te ha dicho Dios esto? Esta mujer allí estaba hablando, siendo la boca de Dios para Barac en ese momento. Dios estaba hablando a través de Débora a Barac, diciéndole: yo te escogí para que vayas a la batalla y liberes a mi pueblo. Barac le respondió muy varonilmente, lo digo irónicamente obviamente, muy varonilmente Barac le responde: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Qué tremendo, ¿no? Un hombre que Dios lo había escogido para que fuera el líder, el guerrero, el que fuera a la batalla, el que fuera al frente de batalla a conquistar al enemigo y a liberar a su pueblo, como decimos vulgarmente, se escondió bajo las polleras de Débora. No, si tú no vas conmigo, yo no voy. No, yo no voy, ni loco voy a batalla si tú no vas conmigo. Ella dijo: iré contigo, iré contigo. Pero fíjense lo que le dice ahora Débora: mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barac a Sedés, al lugar de la batalla. Por mano de una mujer va a ser libertado Israel. Y juntó Barac a Zabulón y a Neftalí en Sedés, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Entonces Débora dijo a Barac: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barac descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros, y casi 1,000 carros, recuerdan, y a todo su ejército a filo de espada delante de Barac, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Es decir, el enemigo huyó de delante de Barac. ¿Quién dirigió la batalla? ¿Quién condujo a Barac? ¿Quién lo protegió a Barac? ¿Quién le habló proféticamente a Barac? ¿Quién fue delante del pueblo? Una mujer. Dios utilizó a Débora. Utilizó a esta mujer con un corazón de madre hacia Israel. ¿Y por qué digo esto? Fíjense que después de la batalla y de la victoria, Débora lleva a cabo un cántico, el cántico de la victoria de Débora. Y una partecita de ese cántico dice así: en los días de Samgar, hijo de Anat, Samgar fue el último juez antes de Débora. En los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Así era como andaba Israel. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. ¿Cómo estaba el pueblo? Decaído. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Me levanté como madre en Israel.
¿Se da cuenta? Dios necesitó, cuando ya no había hombre que levantase la cabeza, cuando ya no había varón que tuviese el valor de ir a la batalla, cuando ya no había un varón que tomara el gobierno, cuando ya no había un varón que ejerciera como profeta en Israel, Dios usó una mujer para cumplir con todos estos roles: madre, profetisa, reina. En aquel tiempo todavía no habían reyes, por eso la llama gobernadora, guerrera, mujer valiente, consagrada a Dios. Dios utilizó a Débora para esta semejante victoria. A esta altura, viendo las historias de estas mujeres tremendas que ya hemos visto, a mí, cuando llegué a este punto del mensaje, dije, wow, quedé maravillado de cómo Dios, desde el principio, necesitó a la mujer para llevar a cabo sus planes. No solo el plan de salvación, no solo el plan de la ley, no solo el plan de meter a su pueblo en la tierra prometida, para todos los aspectos extremos e importantes en el plan de salvación, Dios necesitaba de la mujer. Dios necesitó mujeres consagradas, valientes, comprometidas con Él. Ahora, cuando ustedes, las mujeres del siglo XXI, ven estas historias de estas tremendas mujeres, ¿cómo se sienten comparándose con ellas? Bueno, cuando nos comparamos, igual me pasa a mí cuando me comparo con grandes hombres de Dios de la Biblia, ¿sí? Muchas veces nos sentimos como poca cosa, como que somos insignificantes, no nos podemos comparar con esas historias tremendas, estas mujeres impresionantes. Otras quizás ante estas mujeres santas como María, que fue virgen, consagrada, comprometida con Dios en todos los aspectos. Hay mujeres que de pronto se pueden sentir indignas, otras se sienten incapaces, demasiado pecadoras. Otras se sienten rechazadas, desechadas por la sociedad en la que estamos. Pero lo peor de todo, no es que la sociedad deseche a la mujer o la subestime, la menosprecie, sino que la mujer misma lleva a cabo ese acto muchas veces. Es decir, son ustedes mismas, permítanme confrontarlas ahora, ustedes. Ustedes mismas son las que a veces se menosprecian, ustedes mismas son las que se sienten indignas, que se sienten incapaces, que se sienten rechazadas, que ustedes mismas son las que toman esa posición y esa postura muchas veces hacia ustedes mismas. Por eso les decía hace un rato, les recordaba y les citaba este texto que decía esta mujer famosa de aquí de Argentina, ¿sí? Si te ven mal, te maltratan. Ok, y si tú te ves mal, ¿cómo te tratas? ¿Cómo te tratas tú cuando te ves mal? También cometes el mismo error muchas veces y te maltratas. Te subestimas, te autorrechazas, te autocondenas, te sientes indigna, te sientes que no eres merecedora, que eres insignificante, que no te puedes comparar con semejantes mujeres de la Biblia. ¿Sí o no? Seamos sinceros, nos pasa a todos. Nos pasa a todos, varones y mujeres. Nos pasan este tipo de cosas. ¿Ok? El solo hecho de pensar en María como un ejemplo de pureza, por ejemplo, una mujer santa, virgen, humilde, sierva obediente, creyente, fiel, dispuesta y disponible para Dios, escogida por Dios por sus virtudes. ¿Cómo te sientes comparada con ella? Claro, uno diría, claro, con razón Dios escogió a María. Con razón Dios la escogió para que trajese a su hijo al mundo. Semejante mujer, santa, pura, fiel, dispuesta y disponible para Dios hasta la muerte, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿habría una línea sanguínea en toda la humanidad? En toda la humanidad. Fíjense a qué punto lo estoy llevando, a qué extremo lo estoy llevando. En toda la humanidad, ¿habría acaso alguna línea sanguínea tan pura, tan limpia y tan santa como la línea de sangre de María y sus antepasados? Yo me imagino que si Dios llegó a escoger a María como una mujer tan pura, santa, fiel, dispuesta y disponible para Él como sierva, totalmente
entregada y rendida a su voluntad, imagino que para atrás en su línea sanguínea habrá habido hombres consagrados a Dios también, mujeres consagradas a Dios que llegaron a dar como fruto final de esa línea sanguínea a María. ¿Sí? Al menos yo me inclino a pensar eso. Me inclino a pensar que María no venía de hija de forajidos o de delincuentes o de pecadores empedernidos. Me imagino que una mujer tan pura como María fue formada por una línea de ascendientes puros y santos como ella también. Al menos eso, a eso me lleva la imaginación. Sin embargo, la palabra de Dios, fíjense lo que dice. Dice en 1 Corintios 1, 27, 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sí? Es decir, al parecer, según este criterio, claro que podemos ver tremendos ejemplos de santidad, como María, en la Biblia, pero sin embargo, Dios no excluye a la mujer necia, a la mujer débil, a la mujer vil, a la mujer menospreciada, a la mujer que no es nada. Así como Dios no menosprecia al hombre necio, al varón necio, al varón débil, al varón que es vil, al varón menospreciado y al varón que no es nada. Dios no lo menosprecia. Al contrario, Dios se puede glorificar en la vida de personas con estas condiciones. Entonces, ¿será que en la línea sanguínea de María, que hasta este minuto atrás pensábamos que de pronto no había gente vil, o en los antepasados, o allá en el pueblo, en el antiguo pueblo de Israel, no había mujeres viles, no había mujeres menospreciadas o consideradas necias para los ojos de los hombres? Vean, analicemos un poquito 4 mujeres, quiero que analicemos del Antiguo Testamento. 4 mujeres que fueron consideradas mujeres viles, menospreciadas, que no daban con el canon, que no daban con la talla, que no eran ni siquiera dignas de ser parte del pueblo de Dios. Hablemos de esta primera mujer, Tamar. Tamar fue una mujer cananea, como dice aquí el texto. Mujer cananea. No era de Judá. Judá era hijo de Jacob, ¿sí? De donde vienen. Judá era el patriarca de la tribu de Judá, ¿sí? ¿Ok? Esta mujer era nuera de Judá porque había sido esposa de su difunto hijo. El hijo había muerto, la cual Tamar, con engaños, hizo que su suegro engendrara en ella a Fares. Con engaños, engañó a su suegro para que su suegro la dejara embarazada, tuviera relaciones con ella y la dejara embarazada. Pero a Tamar le asistía el derecho de levirato. Ya existía la ley que decía que cuando una mujer quedaba viuda, su hermano, el hermano de su esposo, tenía que tomarla por mujer y darle descendencia a su hermano con su sangre para que esta mujer fuera digna también y fuera madre. Ese derecho que la ley levítica le daba a esta mujer, Judá se lo negó. El suegro se lo negó. Por esta razón, cuando Judá se enteró de que la mujer con la cual él había tenido coito, había tenido relaciones, era su nuera, la consideró más justa que él. Más justa que él. Porque esta mujer, cuenta la Biblia, que se hizo pasar por prostituta y se tapó el rostro cuando su suegro andaba por ahí tirándose una canita.
O sea que el suegro andaba pecando, andaba buscando tener relaciones con una mujer y ella se le presentó como si fuese una prostituta. Y se hizo embarazar por este hombre. Por eso cuando Judá consideró esto, y consideró que lo que ella estaba buscando era que se cumpliera la ley, que la ley de Moisés decía, ¿sí? Que la mujer que quedaba viuda podía tener descendencia de un pariente de su esposo. Ella no estaba haciendo otra cosa que buscando cumplir la ley que Dios había establecido. Solo que lo hizo de esta manera, que para nosotros inclusive hoy sonaría como una terrible estrategia, muy vil, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¡Qué mujer! Mirá vos lo que hizo esta mujer. Pero en realidad esta mujer no estaba buscando otra cosa que se hiciera justicia con ella. Era lo único que estaba buscando esta mujer. Mujer cananea, no nos olvidemos de esto. No era del pueblo de Israel, era de las naciones de Canaán que estaban allí donde Israel estaba llegando a tomar la tierra. Otra mujer en la Biblia que también ocupó un espacio muy importante fue Rahab o Rahab. Esta mujer fue una prostituta de Jericó. Ustedes si leen allí en Josué, capítulo 6, capítulo 7, cuando habla acerca de la toma de Jericó, se van a encontrar con que unos espías fueron a ver cómo era el asunto allí en esta ciudad y esta mujer los escondió porque estos espías pudieron ser hallados por los soldados enemigos. Y esta mujer los guardó en la casa, los reservó porque tenía su casa en el muro de la ciudad y los sacó por la ventana hacia afuera. Y después esta mujer lo único que les pidió era que cuando Dios les entregara la ciudad, que a ella la salvaran junto a su familia. Ahora, fíjense lo que manifestó esta mujer. Esta mujer manifestó fe de que el Dios de Israel iba a entregarles esta ciudad amurallada con doble muro a estos débiles israelitas que venían saliendo de 40 años de desierto. O sea, esta mujer tenía fe en Dios, no tenía fe en estos israelitas débiles que venían saliendo del desierto después de 40 años. ¿Sí? Creyó a Jehová. Por eso es que la Biblia dice en Hebreos 11:31, dice, por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. ¿Se dan cuenta? Encontramos entonces una mujer que quería practicar la justicia según la ley de Dios, y aquí encontramos una mujer que le creía a Dios, a pesar de ser una mujer cananea. Ahora nos encontramos con una mujer moabita, tampoco era de Israel. Una mujer moabita llamada Ruth. ¿Sí? Ustedes en sus Biblias pueden encontrar un libro que se llama Ruth, que habla de la historia de esta mujer. Mujer moabita que fue tomada como mujer por un israelita, el hijo de Elimelech, uno de los hijos de Elimelech, la cual después de la muerte de su esposo acompañó a su suegra Noemí en su retorno a Israel y decidió servir al Dios de su suegra, quien también sería su Dios. Ruth, una mujer que terminó después, cuando llegó a Israel, casándose con Booz, ¿sí? Un israelita que la tomó por mujer y le engendró hijos. Bien, y por último, Betsabé, la esposa de un eteo. Los eteos eran otras tribus de Canaán. La esposa de un eteo, Urías, llamado Urías, con la cual pecó el rey David. Después de la muerte del esposo de Urías, David la tomó por esposa y de ella nació el rey Salomón, el que llegó a ser el rey Salomón. Tuvo un papel relevante esta mujer en asegurar que Salomón fuera el sustituto de David cuando Adonía pretendía reinar en lugar suyo. O sea, esta mujer luchó para que el diseño y la palabra de Dios se cumpliera en la vida de Salomón. Ella se hizo parte del plan de Dios para que el reino de Dios se estableciera en Israel, siendo la esposa de un eteo. O sea, mujeres que no eran israelitas. Estamos hablando de 4 mujeres que no eran israelitas. Una de ellas, mejor dicho, todas, las 4, fuera del pueblo de Israel, fuera de las promesas, fuera del pacto de Dios con Israel, fuera de todo eso, mujeres excluidas, vistas como malditas por Israel en aquel tiempo. Estas 4 mujeres
cumplieron un rol impresionante y por eso la palabra de Dios las tiene en cuenta. Tamar, con justicia, procuró simiente para su difunto esposo. Era lo que la ley mandaba. Rahab, la que habiendo sido prostituta por la fe alcanzó misericordia porque creyó en que Jehová entregaría a Israel la tierra de Canaán. Ruth fue la que decidió tener por Dios a Jehová. Ella renunció a las deidades idolátricas a las que servían sus padres y sus antepasados y eligió a Dios, eligió a Jehová Dios, a quien servir, amar y respetar y temer por el resto de su vida. Betsabé fue la que procuró el trono de su hijo Salomón, la que se metió en el diseño estratégico de Dios para que Salomón llegara a ser el rey. En ese orden, entonces, ¿qué encontramos en estas 4 mujeres? Que practicaron justicia, fe, servicio a Dios y lucha por el reino. 4 mujeres que no eran israelitas, viles, menospreciadas, como leíamos en Corintio, lo vil, lo menospreciado, lo necio, lo que no es, escogió Dios para avergonzar lo que es. Un lugar de honor, como cualquier mujer hubiese querido tener en la historia de la humanidad, fue la que Dios le dio a estas 4 mujeres. 4 mujeres despreciables a los ojos de los hombres, como dijimos, pero que terminaron siendo agradables a los ojos de Dios. De tal manera fueron agradables ante los ojos de Dios, que otra vez Dios las vio necesarias para ponerlas en una línea de honor. Y son las únicas mujeres mencionadas en la genealogía ¿de quién? De Jesús. ¿Me está escuchando eso? Fíjense lo que dice Mateo. Mateo 1, del 1 al 6. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, la mujer que acabamos de mencionar, de Tamar engendró a Fares y a Sara. Fares, hijo de Tamar, a Esrom, y Esrom a Aram. Así fueron engendrándose. Aram engendró a Aminadab a Nasón, y Nasón a Salmón. Fíjense que solo se mencionan hombres, varones. Solamente se mencionan varones en toda la genealogía de José, en este caso, que vino a ser el esposo de María, padre de Jesús. Salmón engendró a Rahab, engendró de Rahab a Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, la cual fue mujer de Urías. O sea, aquí estamos hablando de las 4 mujeres despreciables que estábamos viendo hasta recién. Que el mundo de entonces las veía como viles, despreciables, haciendo cosas inmorales y cosas que no debían y que eran dignas de la condenación de Dios. Sin embargo, a estas 4 mujeres Dios las escogió para ponerlas en este cuadro de honor, porque no se menciona a ninguna otra mujer. 4 mujeres que no fueron israelitas y que estaban en la sangre, en la genética de nuestro Señor y Salvador. Mateo no mencionó a ninguna otra mujer, porque obviamente hubieron muchísimas mujeres en la línea sanguínea de Jesús y todas israelitas o judías o de cualquier otra tribu de Israel, pudo haber habido, pero Mateo no menciona, por la inspiración del Espíritu Santo, no menciona a ninguna mujer excepto estas 4. ¿Sí? 4, que Dios las halló dignas de ser puestas entre los varones como mujeres dignas de honor en la genealogía de Jesús. Tamar, Rahab y Ruth eran ajenas, como dijimos, a los pactos de la promesa que Dios había hecho a Israel. Betsabé también, porque era mujer de un heteo. Eran mujeres que estaban excluidas
de las promesas, de las bendiciones, de todo lo que Dios había planeado para Israel. Esa es nuestra condición también como gentiles, mujeres gentiles, varones gentiles, también es nuestra condición actual. ¿Qué son los gentiles? Son los que no pertenecen al pueblo de Israel. Si usted no es israelita, es gentil, ¿sí? Todos los que no son israelitas son gentiles. Muy bien. Entonces, nuestra condición actual como gentiles, como naciones gentiles, es igual que la de aquellas mujeres. Fíjense lo que dice Efesios 2, 11 y 13. Por tanto, dice allí, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados sin circuncisión por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Jesucristo, la sangre de Cristo. Amén. Así como ellas, entonces, aprendamos de estas tremendas mujeres que hemos visto en la Biblia y sobre todo de estas últimas 4 que eran mujeres que estaban calificadas como viles, como menospreciadas, como mujeres que no podían ser parte. Sin embargo, Dios las acercó y las hizo parte. Dios las incluyó en su pacto. A pesar de ser cananeas, a pesar de ser de otras naciones, fueron mujeres que se consagraron a Dios, procuraron la justicia, permanecieron en la fe, sirvieron a Dios y lucharon por establecer el reino en Israel. Asimismo, esta gran enseñanza de estas tremendas mujeres, que por más despreciadas, viles y menoscabadas por el hombre, Dios las miró con agrado. Asimismo, el Señor pone en mi corazón este mensaje para ustedes. Decirles a ustedes, mujeres, Dios las necesita para que ustedes también procuren justicia, para que permanezcan en la fe, para que sirvan a Dios, para que luchen por establecer el reino de Dios, primero en ustedes y luego en todos los demás, que ustedes puedan comunicar la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Él también te quiere colocar a ti en un lugar de alto honor. Ese libro que se escribió de la genealogía de Jesús en Mateo, hoy hay un libro en los cielos que se está escribiendo de la genealogía de los hijos de Dios, ¿sí? Todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, somos escritos en el libro de la vida. Dios quiere que tú tengas ese alto honor de ser escrita en el libro de la vida. Si alguna mujer presente no tiene a Jesucristo como Señor de su vida, de las que están aquí, no ha reconocido a Jesús como Señor de su vida, pero hoy quisiera ser parte de esta nobleza a la que Dios te quiere, de la cual Dios te quiere hacer parte, yo te invito a orar conmigo. La palabra de Dios dice en Juan 1:12, a los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice 2 Corintios 5:17 que aquellos que son hijos de Dios, aquellos que están en Cristo, serán hechos nuevas criaturas y las cosas viejas pasarán y todo será hecho nuevo. Si esto es lo que tú anhelas en tu vida, si te has menospreciado, te has menoscabado porque te has visto con los ojos de los hombres y no con los ojos de Dios, perdónate a ti misma. Perdónate tus errores. Como dije hace un tiempo atrás en un mensaje, le dije, si Dios, que es santo, 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 3 veces santo, nos perdona nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? ¿Te das cuenta? ¿Has cometido errores? ¿Tomaste malas decisiones en la vida? ¿Te equivocaste una y otra vez? ¿Metiste la pata en la vida? ¿Escogiste caminos que no debías? ¿Hiciste como Israel, que andaban extraviados por los caminos de la vida? ¿Te pasó eso?
Bien, el Señor hoy quiere que tú te regreses a Él y que disfrutes de esa dignidad que Él te quiere dar. Él te quiere llamar a ti hija, hija mía. Y para eso Dios proveyó un camino, el camino de Jesús. El camino de Jesús, para ir al Padre buscando ese perdón que necesitamos. Perdónate tú, perdónate tú. Comienza a darte el valor que Dios te da. Deja de medirte como el hombre te mide. Deja de medirte y de calificarte con las calificaciones que los hombres te han puesto. Mírate como Dios te mira. Valúate como Dios te evalúa. No hay nada más precioso en esta tierra que tú solita, para Dios. Y cuando digo precioso, me refiero a precioso, a precio. Precio, la palabra precioso viene de gran valor. Gran valor. No hay cosa más valiosa en esta tierra que tú, para Dios. Tú eres la niña de sus ojos, dice la palabra de Dios. Te amó de tal manera que dio a su Hijo por ti. Y su Hijo te amó de tal manera que dio su vida por ti en la cruz. Deja de condenarte. Perdónate. Ámate. Mírate como Dios te mira. Si Dios dice en Apocalipsis 1:6 que te hizo reina, solo créelo y acéptalo porque es por gracia. Él te hizo reina. Un día, aquellas mujeres que se atrevieron a creer como Rahab, la ramera, la prostituta, así como esa mujer creyó y se salvó, así hoy aquí habrá mujeres que creerán y se salvarán. Y un día, como dice Apocalipsis 19, vestirán la vestidura blanca, limpia y resplandeciente de lino fino que vestirá la esposa del Cordero de Dios. Cuando tú te veas aquel día vestida de lino fino, como la esposa de Cristo, ¡wow! ¡Qué tremendo va a ser ese momento! Ese día tú te vas a acordar de hoy. Gracias a Dios porque escuché aquel mensaje que me decía que me perdonara, que me evaluara, que creyera la palabra de Dios, que creyera lo que Dios había diseñado para mí como mujer. Entra en fe, entra en fe, entra en fe, créele a Dios. Créele a Dios. Y Dios hará cosas maravillosas, no solo en esta vida, sino también en la venidera, contigo. ¿Cómo vas a usar los días de vida que te quedan? Si es que te quedan días, dijo Jesús. Jesús dijo, necio, no planifiques para mañana, porque esta noche vienen por ti. No sabemos nosotros cuándo se acaba nuestra vida aquí. Miren, hoy escuchaba en los noticieros aquí en la Argentina, hace un rato escuchaban los noticieros, no podemos creer la noticia. Dios murió en Argentina. ¿Cómo que Dios murió en Argentina? ¿Qué pasó? Es que murió Maradona. Falleció Maradona, el Dios Maradona. Y los periodistas, todos quebrantados, algunos llorando en la televisión, diciendo, pero no podemos creer, siendo tan joven, 60 años. Dios, al fin y al cabo, no era Dios, dijo uno. Era un hombre común y corriente, que por más gloria, fama, de hecho, Maradona está calificado como el hombre más famoso del mundo. Más famoso del mundo. El nombre Maradona se conoce en todo el mundo. Ni la fama, ni la gloria, ni la riqueza, ni nada de eso paró el día de su muerte, que vino repentinamente con un paro cardiorrespiratorio. De pronto, no estaba más Maradona.
¿Se da cuenta? ¿Y cómo actuamos muchas veces? Creemos que tenemos siglos por delante. Necio, dijo Jesús, esta noche vienen por tu vida. ¿Cuándo es entonces el día de arrepentirnos, la hora de arrepentirnos, el momento de volvernos a Dios? Ahora. Este es el día, esta es la hora, dice la palabra de Dios. Vuélvete a Él de todo corazón. Deja de perder tiempo. ¿Cuántos años vienes perdiendo de tu vida? Si te autocondenas, te autorrechazas, Basta de eso, dice el Señor, basta. Lo que te queda en esta tierra de vida, úsalo para su gloria. Que tu nombre quede escrito con letras de molde, letras de oro, en un lugar de dignidad en el libro de la vida. Porque Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo necio del mundo, lo que no es, para avergonzar a lo que es. Así que yo califico. No sé si tú, pero yo califico. Por eso le digo a Dios, heme aquí, Señor. Yo no sirvo para nada. Soy la cosa más inútil que pisa esta tierra como ser humano. Pero en Cristo Jesús hay un diseño y un plan de Dios para mi vida, y lo he ido desarrollando a lo largo de las decenas de años que me ha permitido el Señor servirle a Él. No hay cosa que me cause más gozo. Por eso digo hoy, después de haberle servido al Señor durante 34 años, hoy puedo decir, Señor, si hoy vienes por mí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hice lo mejor que pude. Utilicé mi vida a tu servicio. Dejé mi juventud, mis fuerzas, todo lo que pude a tu servicio, Señor. Gloria a Dios si hoy vienes por mí. Me voy feliz, feliz con el Señor. ¿Te das cuenta? Utiliza la vida. No dejes que la vida pase. Utiliza la vida, como dice su palabra. Sabios y entendidos en los tiempos, redimiendo los días porque son malos. Dejemos de perder tiempo. Mujeres, ustedes son preciosas para nuestro Dios. Mujeres, ustedes son siervas, sacerdotisas, reinas, adquiridas por gran precio por Dios. Si alguien te quiere hacer ver menos que eso, que se arrepienta ese alguien. Porque tú no eres lo que ellos dicen. Tú eres lo que Dios dice que eres. Tú puedes lo que Dios dice que puedes, y tú tienes lo que Dios dice que tienes, no lo que el mundo ha hecho de ti. Amén. Oremos a nuestro Dios, por favor, oremos. Oremos. Dale gracias a Dios allí donde estás. Dale gracias al Señor. Comienza a decirle, Señor, perdóname, porque yo misma me autodescalifiqué, me autocondené, me rechacé, no me he amado como debía. Perdóname, Señor. Habla con Dios. Habla con Dios. Dile al Señor, Señor, si tú escogiste lo que no es, lo menospreciado, lo vil de este mundo, Señor, y yo califico allí, aquí estoy, Señor, disponible para ti, disponible, dispuesta como María, dispuesta y disponible para hacer tu voluntad, Señor, para ser tu sierva, para hacer tu voluntad, para ser parte del propósito tuyo y del plan de salvación tuyo en esta tierra. Gracias, Señor. Escucha a tus hijas, Señor, que están orando en este momento. Escucha a tus hijas, Padre. Te ruego, Señor, perdona a cada una de tus hijas, Señor, la autocondenación, el autorrechazo. Perdona en cada una de ellas, Señor, esta visión errada que el mundo les dio y forjó en ellas de sí mismas. Perdona, Señor, si se han autocondenado y se han rechazado a sí mismas. Señor, y limpia sus mentes. Limpia sus mentes de una imagen equivocada de sí mismas y haz que ellas puedan, Señor, abrir los ojos del entendimiento, sean iluminadas en los ojos del entendimiento para verse como tú las ves, para verse como tú las ves, para valorarse como tú las valoras,
como tú las valoras. Padre, quita y arranca de los corazones de tus hijas y de sus mentes palabras hirientes, palabras que las han, Señor, las han enmudecido, las han hecho sufrir en silencio, palabras hirientes que las han marcado con rechazo, Señor, que las han marcado de por vida, palabras que han estigmatizado su alma. Señor, obra Dios en esta hora y sana el corazón de tus hijas. Perdona a cada una de tus hijas. Y aquella que por primera vez está escuchando este mensaje, Señor, yo te ruego, Señor, que perdones sus pecados y que entres en su corazón. Aquella que está poniendo su fe en ti en esta hora, perdona sus pecados y entra en su corazón, Espíritu Santo. Anota su nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios, Señor, para que reciba tu gracia salvadora a partir de esta hora. Padre, imparto la paz de tu Espíritu Santo al corazón de tus hijas. Imparto la paz de tu Espíritu Santo al corazón de tus hijas. Imparto la paz como señal de tu perdón y de tu justificación sobre la vida de tus hijas, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá, por tus reinas. Gracias, papá. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias por tu perdón, por tu gran amor. Amén, Señor. Amén.